puede llegar a impactar de una manera sustancial nuestras operaciones. Entonces, generalmente las organizaciones, y más adelante lo vamos a ver, perfilan sus cargos críticos, ¿sí? Esos cargos críticos obviamente están perfilados en torno a unos criterios que, como lo vimos similar con los asociados de negocio, con los socios comerciales, pues esos cargos, hay unos criterios que se establecen con base en la criticidad de mis operaciones y quienes están directamente relacionados con unos aspectos. Uno de ellos puede ser seguridad de la información, otro de ellos puede ser que tenga acceso a la carga o que tenga conocimiento de mis operaciones aduaneras o de mis operaciones de importación-exportación, entre otros. Lo más importante en ese sentido es que las organizaciones logremos establecer unos procedimientos y unas metodologías y unas muy buenas prácticas que ya existen en el mercado, que nos logremos de una u otra manera llevar ese riesgo a un nivel mínimo, ¿sí? Incluso, ¿cómo podríamos nosotros solicitarle a esos socios comerciales que tienen personal vinculado con nosotros, donde nosotros no podemos ejercer ningún control sobre la persona como tal en términos de cuál es su proceso de selección, por ejemplo, pero sí podemos a través de la vinculación como socio comercial pedirle que nos garantice esa información? Entonces, lo que nos establece la norma es que debemos de tener un procedimiento documentado que nos permita registrar y evaluar esas personas que trabajan con nosotros. Inicialmente, cuando empezamos a implementar este tipo de prácticas, pues obviamente ya hay un grupo de personas que están vinculados con nosotros que no han cumplido con ese deber ser. Pero también debemos de tener en cuenta que aquellas que a partir de la fecha se quieran incorporar con la compañía, pues logremos que ellas cumplan con esos filtros o esas metodologías que nosotros hemos establecido para garantizar la seguridad y la confiabilidad del personal que está trabajando para mí o que algún socio comercial está poniendo a mi servicio. Entonces, una parte es cómo registro y evalúo esas personas, y el otro es cómo establezco unos métodos para que de manera periódica o frecuente yo pueda estar validando a esos empleados que hoy son míos. Desconozco los métodos de contratación a profundidad en México, pero todo depende. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos establecidos, digamos que de manera básica, 2 métodos de trabajo, incluso 3, podríamos decir. Uno es la contratación directa con la compañía, donde se firma un contrato directo con una compañía y esa persona va a tener un contrato a término indefinido. Ese término indefinido es decir que el contrato no tiene caducidad. Eso pues genera unos temas laborales que no vale la pena abordar en este momento, pero ese personal que queda vinculado de manera indefinida no renueva su contrato en ningún momento. Por lo tanto, entonces, en ese ejercicio, ¿cómo voy a hacer yo para poderle actualizar esa información relacionada con su seguridad y la confiabilidad del personal, ya que yo no vuelvo y le renuevo el contrato? Eso hay unas prácticas para eso que lo vamos a ver más adelante. Otro modelo de contratación es ese mismo, ¿cierto? Está vinculado directamente conmigo, pero tiene un contrato a término fijo, ¿sí? Los términos fijos generalmente son a 1 año, después de un tiempo son a 1 año, y ahí sí puedo decir que cada vez que me vaya a renovar un contrato, yo puedo establecer esas prácticas, esas metodologías para seguir garantizando su fiabilidad y confiabilidad. Y una tercera metodología de contratación es que no es un contrato directo, sino que se le llama un contrato de prestación de servicios, es decir, que esa persona no es subordinada mía, pero que está cediendo a unos procesos críticos de mi organización y por lo tanto, pues yo también debo garantizar la confiabilidad. Y esa persona no es empleado directo, pero tampoco termina siendo un socio comercial, es un subcontratista, un outsourcing. Entonces es importante que para cada
tipo de contrato laboral o para cada tipo de, de relación contractual con mis empleados, yo pueda determinar unas prácticas. No tienen que ser las prácticas diferentes, por el contrario, las prácticas deben de ser lo mismo. Pero debo determinar esa metodología, esa periodicidad y cómo lo voy a hacer con cada uno de esos diferentes tipos o modalidades de contratación. Entonces, es importante tener dentro del radar cuáles son estos tipos de contratación o de relación contractual que tengo con empleados propios directos o no directos. También nos dice que tienen que existir unos programas de capacitación, es decir, debe haber un proceso de formación debidamente establecido. Entonces, un programa, y voy a reiterar, y voy a ser reiterativo aquí, que un programa es una herramienta que nos permite planear una serie de actividades en un lapso de tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de programas, es importante que el programa cuente no solamente con qué actividades voy a realizar, sino que me diga cuándo las voy a realizar o en qué fechas las tengo planeadas realizar. Si es posible también tener en qué momento ya se realizaron, entonces a manera de mnemotecnia, quién las debe de realizar. Si quieren pueden incluir otros aspectos ahí, como qué recursos cuentan, en dónde se va a dar, la descripción del temario y ese tipo de cosas. Pero es importante que los programas sean muy completos porque suele uno encontrarse que creen o consideran que un programa es una lista de actividades a desarrollar y eso no es suficiente. Un programa, como lo mencionaba al inicio, me permite ver en un lapso de tiempo unas actividades que va a desarrollar. Entonces es importante que ese programa me incluya eso, además de que me incluya un objetivo, un alcance, qué quiero lograr con esa formación. Entonces es un documento mucho más estructurado que un simple cronograma o que una simple lista de actividades a desarrollar. Entonces nos dice la norma que tenemos que tener programas de capacitación de manera continua, tanto para nuestro personal administrativo y el personal que está relacionado con la seguridad de las operaciones de comercio exterior, en donde podamos incluir todo el tema estratégico de la seguridad. Entonces, las políticas, los objetivos, los riesgos incluso deben de ser divulgados de manera pertinente y correspondiente a cada una de las áreas, a cada uno de los procesos, a cada uno de los colaboradores. Entonces es importante poder incluir en ese programa de capacitación no solamente las mejores prácticas, las técnicas delincuenciales, las nuevas modalidades delictivas, sino que también me permita establecer o divulgar temas estratégicos como saber cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra política, cuáles son los riesgos a los que yo estoy expuesto, cuáles son los controles que tengo establecidos y otros protocolos que al interior el parque industrial cuente. Y cuando habla de cómo las consecuencias y acciones a tomar en caso de cualquier falta, sí, tiene que ver con protocolos, pero también tiene que ver con mis códigos de ética, mis códigos de comportamiento y qué pasa al interior de la organización en términos regulatorios o de comportamiento del empleado y cuáles son las sanciones laborales o las sanciones establecidas para aquellas personas que no se acojan a esas conductas y a ese establecimiento que ha determinado el parque industrial. Muy bien. Permítanme revisar que no tengamos alguna duda aquí en el chat. Permítanme un instante, por favor. Bueno, no tenemos todavía ningún... bueno, el señor Carlos Rodolfo nos dice cuál es la norma que regula eso. Esto está establecido en el operador económico autorizado que le corresponde a ustedes como parques industriales. Sin embargo, cada país al interior tiene unas normas regulatorias. Por ejemplo, cuando hacemos verificación de antecedentes en Colombia, hay unas verificaciones de antecedentes que digamos que están, entre comillas, dentro de la legalidad. Cuando digo dentro de la legalidad es que verificamos, por ejemplo, que la persona no tenga antecedentes judiciales, eso se verifica con la Policía Nacional, que la persona no haya incurrido de pronto en alguna falta con el Estado,
Estado, entonces lo miramos en la Contraloría, en la Procuraduría, y se verifican ese tipo de cosas. Previamente debe haber un consentimiento del empleado o de la persona que se va a contratar o del que ya es mi empleado, de tal manera que él sepa que yo le voy a hacer esas verificaciones de ley, ¿ya? Sin embargo, hay compañías que hacen otro tipo de consultas en otras bases de datos que no es que sean ilegales, pero digamos que no hacen parte de lo que está establecido por el Estado. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado de que cuando hacemos las verificaciones tenemos que cumplir con la legislación correspondiente a los países y no ir a incurrir en una falta de pronto de un atentado contra la intimidad y ese tipo de cosas. Entonces es importante que tengamos en cuenta cuál es la legislación que me rige en la compañía. La compañía y cuál es la que me rige a nivel internacional o a nivel nacional, qué prácticas hay. Ahorita con el tema de derechos humanos y este tipo de cosas, pues es importante tenerlas en cuenta. Muy bien. Espero haber contestado la pregunta, si no me hacen escribir, ahí estoy dejando como a un ladito para poder estar viendo las preguntas de ustedes sin salirme de la pantalla. Entonces, ¿qué nos dice en la verificación de antecedentes laborales? Pues debemos de tener un procedimiento documentado. Ese procedimiento documentado lo que nos establece es que debemos de decir cómo vamos a hacer esa verificación de antecedentes, en qué momento la hacemos, qué bases de datos consultamos, incluso por aquí tengo a alguien que tiene el micrófono abierto, si quiere hacer una pregunta, pues nos lo hace, o algún comentario nos lo hace saber, sino para que por favor le cierre el micrófono. Entonces les decía que en ese procedimiento debemos establecer cómo lo voy a hacer, cada cuánto lo voy a hacer, si es en un proceso de selección, cómo lo desarrollo, qué verificaciones o qué bases de datos reviso. Y si es para mis empleados, entonces debo determinar con qué frecuencia la voy a estar revisando. Recordemos que las personas, pues somos personas, tenemos sentimientos, tenemos necesidades, tenemos una serie de factores que influyen totalmente en nuestro comportamiento y no somos estáticos, estamos cambiando continuamente con los cambios también que nos trae la vida, el mundo, nuestro trabajo. Entonces, no somos ajenos a que en algún momento, aunque hemos sido intachables e incorregibles, incorruptibles, perdón, pues en cualquier momento por una situación puntual podamos ser un blanco para realizar algún ilícito por alguna situación económica o algo que nos lleve al extremo. Entonces es importante siempre estar verificando de manera continua a mis empleados, porque un empleado puede durar 10, 15, 8, 20 años en las compañías, en nuestro parque industrial, y es importante que durante todo ese tiempo yo siga garantizando que esa persona es tan confiable como al inicio del contrato conmigo. Entonces, ese procedimiento, todo eso debe estar documentado, debe estar descrito cómo lo vamos a desarrollar, como les decía, tanto al inicio de la relación para la selección y posterior con qué frecuencia lo voy a determinar. Ahora bien, ese procedimiento también debe tener en cuenta cuáles son las condiciones que podría cambiar la organización en torno a mi empleado. Me explico. Hoy, un colaborador de ustedes hace parte, digamos, que de un ejercicio netamente administrativo que no tiene ninguna relación con el parque industrial. Digamos, la persona que maneja, no sé, la persona que maneja el teléfono, la recepción, contesta llamadas, se atiende clientes al ingreso del parque. Pero es una persona que ha sido con un muy buen desempeño laboral, se le ve potencial, ha terminado de estudiar su carrera y se ha decidido que se va a promocionar a un cargo que genera impacto en la cadena de suministro o un cargo crítico. Por lo tanto, al pasar a ese nuevo cargo, esa persona debe de cumplir con todos los requisitos de la verificación de antecedentes que usted ha establecido para ese cargo crítico, que lo vamos a ver en la matriz casi que al final de la charla, ¿sí? Entonces es importante que esos cambios a los cuales usted mismo está estableciendo por condiciones de la empresa, por promociones, por movimientos de roles y de funciones,
pues es importante que usted eso lo tenga documentado, cómo actúa en caso de que una persona me cambie de rol, de un rol estándar o de un rol normal a un rol cargo crítico, y que debe de evaluarla antes de que se dé el paso de esa persona al nuevo cargo, de que sea notificada formalmente. Eso es muy importante. Y hay otros requisitos adicionales. Existen las pruebas poligráficas, existen otro tipo de verificaciones. Hay empresas que verifican a sus empleados también en la lista OFAC. No sé, al interior de México, me gustaría que pudieran comentar en el chat si existen verificaciones en donde podamos identificar como el desempeño como ciudadano, o que si ha tenido vínculos con el Estado no haya quedado como deudor moroso del Estado, que no se haya visto vinculado en temas de corrupción. Existen todas esas bases de datos, usted decide ponerle, digamos que todos los adornos a ese procedimiento que usted considere, teniendo en cuenta siempre el cumplimiento del requisito del operador económico autorizado en este aspecto, pero adicionalmente que esa base de datos finalmente le esté agregando a usted toda la información real que usted necesita, pero también que su proceso fluya y que su proceso no sea tan dispendioso. Tiene que hacer tantas validaciones que usted se demore muchísimo tiempo seleccionando o verificando los antecedentes de una persona, porque entonces se va a volver tedioso, se va a volver dispendioso, se va a volver complejo, pues van a terminar dejándolo de un lado porque es muy complejo seguirlo llevando a cabo, ya que cada día a día pues requerimos más agilidad y más oportunidad de respuesta en nuestros procesos. Entonces es importante que tengamos en cuenta. Pruebas y exámenes, si usted considera que requiere hacer exámenes, nosotros en Colombia tenemos una legislación que nos exige hacer unos exámenes de las condiciones de salud en las que se encuentran nuestros colaboradores. Ustedes también podrían incluir esto si ustedes lo consideran, además por un tema de seguridad y salud en el trabajo, pero adicionalmente si usted quiere hacer otros exámenes, como lo mencionaba, pruebas poligráficas, otro tipo de verificaciones al interior de las compañías. Hoy en día hay otras compañías que están haciendo unas pruebas que de una u otra manera están supliendo la poligrafía y es mucho más económica, que es a través como de un sensor de las miradas y cómo frente a unas preguntas y unas respuestas se comporta la mirada de la persona y unos signos relacionados como con si me está respondiendo de manera engañosa. Entonces, todo este tipo de pruebas u otras pruebas que ustedes les aplican a las personas, las pruebas psicotécnicas, la validación de conceptos técnicos, las validaciones de sus estudios. Y acá nos habla de la carta de no antecedentes, ¿ya? Establecer ese documento de que la persona no tiene ningún antecedente, es importante saber que en esos momentos no lo tenga, pero que tampoco tenga un proceso en curso que nos pueda más adelante generar de verdad un antecedente o que nos pueda generar algún vínculo con ese colaborador. Los estudios socioeconómicos, es muy importante los estudios socioeconómicos. El estudio socioeconómico nosotros acá lo vinculamos, no sé si aquí está con el tema de visitas domiciliarias. La visita domiciliaria está vinculada directamente con el estudio socioeconómico. ¿Cómo funciona? Ya sea una persona vinculada directamente con el parque industrial, ¿sí? Un colaborador dedicado a eso, tal vez con el tema de recursos humanos, o un externo que yo contrato para que lo realice. Previamente, antes de que la persona se vincule conmigo, o de manera periódica, ese personal crítico que ya está vinculado conmigo, se le realiza la visita domiciliaria, es decir, se va y se visita su residencia, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de validar que lo que él me ha indicado en su currículum, pues corresponde a la realidad de lo que yo estoy evidenciando, pero asimismo me permite identificar si esa persona vive bajo condiciones socioeconómicas correspondientes o coherentes con el nivel de ingresos que debiera tener en su actual labor o en la labor que está realizando conmigo. Ahora bien,
es importante que estas visitas me sirven para validar eso, pero en el momento en que yo encuentre discrepancias o pueda generar alertas que esta persona viva en unas condiciones socioeconómicas mucho más altas de lo que debería por su nivel de ingreso en otra organización o conmigo, yo pueda generar unas alertas y esas alertas me lleven a validar pues realmente si esa persona no está involucrada en actos ilícitos y eso lo ha llevado a tener un nivel de vida superior al que debería de tener. Entonces es muy importante que el estudio socioeconómico nos sirva para eso. Generalmente, los estudios socioeconómicos, el operador económico autorizado nos dice que cada 2 años, entonces si yo cada 2 años lo voy a hacer a esos cargos críticos, pues debería de conocer cuál es el informe que se atrás para poder validar cómo estaba su economía, cómo estaba su situación familiar, en dónde vivía, en qué lugar, si vivía en algún área de influencia, de algún grupo al margen de la ley o de, reconocido como localidades de narcotraficantes, este tipo de cosas, pues además para comparar con lo que yo estoy viendo hoy. Entonces es muy importante eso porque generalmente nos encontramos con que las organizaciones no lo hacen, no lo desarrollan de esa manera. Entonces, el estudio socioeconómico y la visita domiciliaria pierden valor cuando yo no tengo la posibilidad de comparar y de realizar estos análisis. Con respecto al antidoping, tiene que ver con el uso o el control del abuso de alcohol y drogas, ¿sí? Es importante que en este procedimiento yo verifique, uno, que mis colaboradores, que las personas que trabajan para mí no estén vinculadas con organizaciones al margen de la ley, que no estén vinculadas con actos terroristas o no hayan estado vinculadas con actos ilícitos, terroristas, contrabando y todo esto que menciona el operador económico autorizado, que tengan una conducta ética, que más adelante lo vamos a ver, sí, que sean personas éticas que se puedan regir bajo la normatividad y bajo las leyes y las regulaciones y que en algún momento no se me vayan a salir de esa línea, pero adicionalmente que no sean consumidores de drogas o de alcohol, por varias razones. La primera, fundamental y básica, pues que a mí como parque industrial no me conviene tener una persona que no está en el uso de sus facultades mentales y físicas y que en algún momento me va a generar algún inconveniente al interior de la organización, no en términos de seguridad, pero sí en términos de orden y de conducta de mis otros colaboradores, ¿listo? De disciplina. Pero por el otro lado es que, pues, si es una persona consumidora de drogas en algún momento, por el uso y el abuso de las drogas puede entrar a generar algún ilícito, de tal manera que termine siendo un blanco para que otros grupos o personas al margen de la ley se aprovechen de él para que él me robe o me haga algún daño. Entonces es importante que determinemos en ese procedimiento todo lo relacionado con cómo haría el control del uso de alcohol y drogas y otras drogas psicoactivas, ¿listo? Generalmente, ¿qué hacen las compañías? Establecen al inicio, que eso tiene que ver también con las pruebas y exámenes que mencionábamos ahora, al inicio del vínculo se hace un test de alcohol y de drogas para validar que la persona que entra a trabajar conmigo es sana, ¿cierto? Que no tiene ningún inconveniente. Pero adicionalmente, de manera periódica lo debo realizar con mis empleados. ¿Cómo se realiza? Pues los empleados de mayor exposición, sobre todo las personas que son críticas, pero eso no exime que lo podamos hacer a toda la organización de manera periódica, pero aleatoria. Esa es una opción. Se hacen todos los lunes, turno o al inicio de la jornada laboral, se pasan unas balotas, el que sacó la balota de tal color, pues le tocó, y la idea es que por cada ejercicio de estos salgan 5 personas, por decir un ejemplo. Y así sucesivamente. Existen los alcoholímetros y también para el tema de drogas es mucho más sencillo, existen unos tests que a través de la orina se identifican hasta 5 sustancias.
cocaína, éxtasis, marihuana y otras dos drogas que se me escapan aquí en este momento. Entonces, por ejemplo, algunas compañías en Colombia a través de riesgos laborales o de las compañías, las aseguradoras de riesgos laborales, estos tests se pueden adquirir más económicos o hacen parte de los beneficios. Creería yo, obviamente, que en México también existen y es importante que los podamos hacer. Hay que tener en cuenta dentro de la legislación que les rige a ustedes, si pudiesen tal vez solicitarlo a sus socios comerciales que los hagan con los empleados que ustedes tienen al interior o que les permita a ustedes de una u otra manera ejecutar este tipo de pruebas también al personal no propio, pero que trabaja en sus instalaciones y que hace parte de procesos críticos. Otro aspecto a tener en cuenta es un acuerdo de confidencialidad para aquellas personas o aquellos roles que tienen labores relacionadas con información confidencial, física, electrónica, incluso de conocimiento en nuestro ejercicio. Entonces, que tengan un acuerdo de confidencialidad. ¿Cómo se maneja el acuerdo de confidencialidad? Hay varias maneras. Una es que sea un anexo, un documento independiente, pero una muy práctica es que esté dentro de una cláusula del contrato, alguna de las cláusulas del contrato que firman los colaboradores, pero que debe de ser firmado por el colaborador, donde habla de que en el manejo de la confidencialidad pues no la podrá suministrar a terceros, ni la podrá vender, ni para hacer ningún daño, ni así no sea para hacer daño, pero que esté suministrando información confidencial de la compañía. Y hablamos aquí entonces de cargos sensibles, y como les mencionaba, yo le he llamado cargos críticos. Cargos sensibles son aquellos cargos que tienen un impacto importante en las operaciones del parque industrial o que tienen un contacto directo con aspectos críticos de la carga, que es importante que los tengamos en cuenta. Y que toda esta información de mis empleados sean creadas o sean almacenadas en unos expedientes, ya sean físicos o electrónicos, pero que esos expedientes pues tengan un acceso restringido porque no cualquier persona debería acceder a la información de mis empleados. Muy bien, entonces hablamos ampliamente de la revisión de antecedentes laborales y personales, de las cláusulas de confidencialidad y los requisitos para cargos críticos. Y la actualización periódica del estudio socioeconómico de antidoping para cargos críticos. Y me voy a detener acá un momento para mostrarles cuál es la matriz que se maneja en cargos críticos, que es muy parecida a la matriz que manejábamos o que vimos con el tema de socios comerciales. Entonces, fíjense que la matriz tiene casi que los mismos ítems en donde están los cargos, roles que se ejercen al interior de las compañías. ¿Cuál es ese tipo de cargo? Puede ser si es un cargo administrativo, si es un cargo operativo o a qué proceso corresponde, incluso lo podríamos tener. Y en este caso, en este ejemplo, se han relacionado unos criterios a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, un criterio es que que tenga manejo de información de la organización, ¿sí? Que tenga acceso a información. ¿Listo? Otro es que pueda o que pudiera tener manejo para adulterar información. Sí, a mí no me interesaría adulterar cualquier información. Hay información que es muy sensible para que sea adulterada. Entonces, es importante para esta compañía de este ejemplo, el tema de adulteración de la información. Tal vez para un agente aduanal, el tema de adulteración de la información sea muy importante. Quizás para ustedes también pueda hacerlo. Tal vez para una importadora, exportadora no tenga tanta relevancia como para ustedes, aunque sigue siendo un tema importante a tener en cuenta. Otro es que esa persona pueda generar conspiración en contra de la compañía, y creo que la conspiración viene relacionada también con el nivel de rol, con que tenga acceso a una información y a unos recursos. El tema de espionaje, entonces, eso también está muy relacionado con el rol y el proceso, que pueda generar espionaje al interior de mi organización, al interior del parque, que termine
adquiriendo información que no debiese adquirir y que después eso sirva para generar chantajes o extorsiones, que es lo que estamos viendo a continuación, que esté expuesto a extorsión y chantajes. Pero fíjense que en el caso de la extorsión y chantaje se puede dar en dos vías. Que mi colaborador lo pueda generar o que esté expuesto a generarlo. En donde se ve mucho esto, las personas que manejan los socios comerciales, es decir, los clientes y los proveedores están muy expuestas. Que yo maneje procesos comerciales de grandes sumas de dinero, es decir, una compañía, digamos que una ensambladora de vehículos está generando un proceso comercial o un proceso de selección del proveedor, de la selección del parque industrial en el cual quiere poner sus instalaciones, porque va a llegar al país esta ensambladora de vehículos, o porque donde está, pues no es un parque industrial y quiere tener unos beneficios por X o Y razón. Entonces, este socio o posible socio comercial o este cliente potencial hace contacto con varios parques industriales, a la persona que vende o que maneja ese tema de clientes en su parque industrial, y esta empresa, para obtener un beneficio en tarifa o alguna situación de tipo económico, le dice a esa persona al interior del parque que maneja ese proceso comercial y esa venta, que le haga un valor menor y que él lleva una comisión, ¿sí? Entonces, está de una u otra manera tratando de comprar y que uno de sus colaboradores o ese colaborador de ustedes acceda, pues digamos que de una u otra manera eso tiene unas implicaciones bien importantes para el parque, ¿sí? O que lo extorsione porque esa persona, digamos que tiene algún secreto en su vida personal, en su vida familiar o al interior de la organización, y que con base en esa información lo extorsione y le diga que le tiene que acceder a determinado favor económico para poder que él nos revele la información que sabe. Entonces hay que cuidarse mucho de ese tipo de información, y eso es lo que ha hecho en este ejemplo se ha logrado tener en cuenta. Hace poco me di cuenta de un caso en una organización acá en Colombia, donde anualmente esa empresa tiene, no sé, 10.000 empleados, podríamos decir, 10.000 empleados, y a todos sus empleados se les da un kit escolar, es decir, un maletín, unos cuadernos y una serie de elementos útiles de estudio para los hijos de los colaboradores. Entonces, ya no estamos hablando de 10.000, sino digamos que podríamos estar hablando de 15.000 o 20.000, porque pues una persona podría tener uno o más hijos. La persona que manejaba ese proceso fue retirada del cargo por dudosos, no se había logrado identificar exactamente si estaba dándole un manejo mal a las compras, pero sí desde este año, entonces, ¿qué precio vamos a manejar? Y el señor le dice, sí, vamos a manejar este precio, pero yo le facturo estos 2 pesos de más, de tal manera que después le paso su comisión. Entonces, esto es parte de las situaciones que se pueden presentar al interior de las compañías. Estoy viendo que hay unos que se está escuchando entrecortado. Permítame un momento, reviso nuevamente. Estamos bien de red. ¿Me confirman si ha mejorado o hay alguien más que esté generando problemas en el audio? Carlos, Raúl, José, ¿no se está escuchando? Catalina, ¿me ayudas a verificar? Ok, me dicen que ya se está escuchando bien, listo. Continuemos. Entonces, este es un ejemplo de lo que puede pasar cuando no hacemos el control de nuestro personal y los estudios socioeconómicos, o no tenemos en cuenta ese tipo de criterios en la matriz de cargos críticos.
Otro aspecto que hemos contemplado en este ejemplo es la falsificación de los documentos, entonces que tenga acceso a poder falsificar documentos, este cargo o este rol, o que pueda falsificar firmas. Y esto es muy importante, tener controlado este tema de las firmas, porque si puedo falsificar la firma de quien firma la chequera, quien tiene autorizadas manejo de cuentas, pues esto es importante tener los diferentes controles en nuestros procedimientos, sobre todo que la persona que efectúa la orden de compra, que otra sea la que se la aprueba, que otro sea el que firma, o que no sea una sola firma, sino que sean unas 2 o 3 firmas, de tal manera que yo pueda controlar este tipo de cosas. Manejo de claves. Estamos hablando, pueden ser claves de cajas fuertes, pueden ser claves de acceso a los sistemas, sobre todo claves de acceso a los sistemas sensibles o manejo de claves a información sensible. Manejo de cuentas bancarias efectivo, que tiene que ver más o menos con lo que mencioné ahorita también, como de los niveles de autorización de compra y que no sea una sola persona la que firma y que haya un debido proceso de control y que sean partes diferentes, la que hace, la que aprueba, la que gestiona, la que firma, es importante. Manejo de llaves, de áreas sensibles, de áreas críticas, en donde haya información crítica, recursos críticos. Que tenga manejo de los sistemas de gestión. Este criterio no genera mucho impacto, pues la persona que administra los sistemas de gestión tiene acceso a formatos, acceso a información que pues probablemente lo puede llevar o puede encaminar el sistema de gestión hacia otras situaciones o podría alterarlo. El manejo de los sistemas de información, las personas de TI, de tecnologías de la información, que tienen acceso a los softwares, al ERP, a todos los sistemas de información, que esto también los hace sensibles porque ellos asignan claves, quitan claves y acceden de manera maestra a todos los softwares. Manejo de sellos con imagen corporativa. Esto tampoco creo que genere mucho impacto, no sé si todavía se generan muchos sellos como tal físicos, pero aquí lo hemos contemplado. Sustracción u omisión de información confidencial, entonces que pueda obtener, manejar información confidencial o que la pueda omitir o que la pueda transferir a quien no debe, a manos que no tienen muy buenas intenciones. Que trabaje dentro de áreas críticas, que trabaje dentro de un data center, que trabaje dentro de producción, que trabaje dentro del almacenamiento de productos de tipo importación-exportación, que trabaje con las áreas de comercio exterior, ¿sí? Que yo he establecido como críticas y que tenga algún nivel de responsabilidad o autoridad sobre los procesos de la compañía. Estos criterios que aquí son bastantes y pudieran faltar otros tantos más. No quiere decir que ustedes tengan que manejar estos mismos como se les mencioné en la charla de asociados de negocio. Ustedes pueden escoger estos o pueden escoger otros o pueden hacer un mix. ¿Qué es importante? Que ustedes identifiquen qué es crítico para ustedes. Entonces, crítico es el personal, por ahí lo veíamos también en esas matrices de océanos de negocio, personal que conoce las operaciones, personal que tiene contacto directo con información, personal que está de pronto en controles de acceso, personal que tiene acceso a los softwares. Ustedes determinen en su gestión del riesgo y en su determinación del riesgo cuáles son esos procesos críticos y seguramente esos procesos críticos los llevarán a saber cuáles son las actividades críticas y determinar cuáles son esos criterios. Cuando determinen cuáles son esos criterios asociados a esos procesos críticos y a esas actividades críticas, pues van a poder listar los cargos y determinar unos criterios. Les recomiendo, no manejen muchos criterios. Ustedes pudiesen también, como en las otras matrices, establecerle a cada criterio una ponderación. Lo que pasa es que como aquí en este ejemplo son tantos, pues ponderarlos casi que nos van a dar de a 5% cada uno, entonces no tendría sentido. Pero es importante que determinen unos criterios, les recomiendo que no sean más de 5 o 6, porque cuando son muchos criterios les van a dar muchas personas con cargo crítico. No quiero decir que para que les den pocos, no, sino que realmente sean eficientes con el recurso que tienen y trabajen enfocados
a la cantidad de personal crítico real que les está impactando sus operaciones, ¿sí? Y además manejar muchos criterios, pues se van a volver que ustedes van a tener que tener un control o controles establecidos para cada uno de esos criterios o cómo van a validar la confiabilidad de la persona en esos criterios. Entonces traten que sean los criterios. Tengo alguien por ahí con el micrófono encendido, por favor. Entonces, que ustedes logren que esos criterios de verdad sean los 5 o 6 más relevantes y que más impacto le generan para el tipo de negocio, para la naturaleza de negocio que ustedes tienen. Volvamos nuevamente entonces al PowerPoint. Aquí lo que hacemos poner es una sensibilización, menciona el caso de un falso psiquiatra, ¿sí? Una persona de una noticia que se logran, esas personas eh, se logran ganar mucho el aprecio y la empatía y la simpatía con los demás hasta que logran ese nivel de confianza y terminan logrando su cometido. Entonces son unos ejemplos de situaciones donde personas que han hecho eso pues han logrado un impacto o hacer daño en organizaciones. Quizás no necesariamente con la intención del daño intencional, pero que reputacionalmente para una organización esto genera muchísimo impacto de que ¿cómo puedo yo confiar en un parque industrial que no hace una validación de su personal y qué garantías me está dando entonces a mí para posicionarme dentro de las instalaciones de ese parque? Tengo por acá algunas inquietudes, permítame un momento, revisamos. Que se me hizo el mouse. Me dice, ok, muy bien. José Antonio, perdón, se cortó. Ok, José Antonio. A grosso modo, para resumir, que te logres conectar nuevamente, les estaba mencionando la necesidad de establecer unos criterios, como en la sesión de asociados de negocio de socios comerciales, que estén relacionados con la criticidad de mis operaciones o de mis actividades, alineados incluso con mi gestión de riesgos que he establecido, de tal manera que yo pueda identificar cuáles son los cargos o los roles que tienen impacto en la criticidad en mis operaciones críticas. Y les mencionaba que ojalá esos criterios no sean tantos que se me vuelvan pues todo es criterio crítico, sino que sean los que más impactan esas operaciones o los que más relación tienen impacto con operaciones críticas. Es más o menos lo que les estaba mencionando. Les estaba hablando de que a veces en este ejemplo, por ejemplo, del falso psiquiatra, que esas personas que quieren que tienen ese perfil, por llamarlo de alguna forma, no necesariamente quieren hacernos daño por per se mismo el daño como tal, sino que puede ser un tema netamente reputacional y que una empresa que esté al interior de nuestro parque o que tenga las intenciones de ir a nuestro parque, pues generalmente va a decir ustedes no garantizan mi seguridad, ustedes están empleando gente que no está cumpliendo con los controles, por lo tanto, prefiero no estar aquí porque no me siento seguro y no siento que estemos alineados en términos de seguridad. Entonces es importante este tipo de cosas. Aquí pues seguimos con el caso del falso psiquiatra. Y a ese señor terminó medicando a una cantidad de gente y se vinculó a otros niveles, entonces es importante tenerlo en cuenta. Lo mismo, un tema acá con el falso odontólogo que laboró por 4 años en medicina legal en Colombia. Imagínense un odontólogo falso laborando en medicina legal, haciendo tal vez pruebas de identidad dental, ese tipo de cosas en el Instituto de Medicina Legal. Entonces, eso nos puede suceder al interior de las organizaciones, por eso es importante que siempre tengamos claro esos cargos críticos. ¿Cómo dar de baja al personal? Entonces, hemos establecido unos procedimientos
de cómo vinculamos y cómo seleccionamos el personal y cómo continuamente estamos trabajando para validar que las personas que ya he seleccionado sigan siendo personas confiables y seguras en mi compañía, en mi parque industrial, y que los ires y venires de la vida no los hayan llevado por un camino inadecuado y esta persona termine generándome problemas en términos de legalidad. Pero también es importante hacer un correcto procedimiento de baja de personal de tal manera que cuando esa persona ya no esté más con nosotros, se desvincule o lo retire de la compañía, yo haya hecho todo el debido proceso de tal manera que tenga evidencia tal de que esa persona ya no labora conmigo. Entonces, tenemos que tener un procedimiento documentado, ¿sí? Que nos permita que esa persona nos devuelva las identificaciones que lo certifican o que le atribuyen que es empleado nuestro. Entonces, el tema de los carnets de personal es importante que tengamos en ese procedimiento, incluyamos cómo esa persona devuelve esa documentación o esa identificación que lo califica como mi empleado. Y un tema relacionado con de acceso y elementos de protección personal que en un instante paso a explicárselos. ¿Cómo se hace la entrega y la recepción de ese cargo y de esas identificaciones, de esos controles y de esos elementos de protección personal? Los registros y formatos asociados, recuerden que siempre debemos de tener evidencia de qué estamos desarrollando y cómo lo estamos haciendo, de tal manera que podamos demostrar mediante hechos y datos la ejecución de las labores que establece el operador económico autorizado. Y las alertas que debemos de generar a otros procesos o a nuestros clientes o a otros socios comerciales de qué sucede con estas personas retiradas y que ya no son colaboradores nuestros. Entonces, permítanme, me devuelvo aquí. Importante, entonces, mi personal, el tema de carne, pero los controles de acceso, si esas personas tienen tarjetas de proximidad con las cuales ingresen a las instalaciones de la organización de manera general o a áreas críticas. Estas tarjetas de proximidad deben de ser retiradas y si es, por ejemplo, con un panel de ingreso biométrico, que es con huellita, por ejemplo, que se dé de baja de manera oportuna para que esa persona después no pueda ingresar como un empleado, sino que deba de ingresar como un visitante. Y lo mismo si tiene elementos de protección personal que le ha entregado la compañía, lo puede hacer. Incluso en el caso de las organizaciones o si ustedes en los parques industriales manejan uniformes, esos uniformes deben de ser devueltos o por lo menos por su seguridad hay que retirarle los logos, los lugares donde se les ha puesto la marca o el nombre de sus compañías. Entonces eso es muy importante que si lo tienen, por favor, lo ejecuten teniendo en cuenta la legislación que rija y que diga la legislación en torno a esos temas, si eso se puede o no se puede ejecutar, y que ustedes dejen el registro de el paz y salvo o de la entrega de este puesto. Entonces hay que especificar en este procedimiento cómo se entrega. Primero, es importante que ustedes dejen definido en ese procedimiento cómo se notifica el retiro del colaborador o la bajada del colaborador. ¿Qué persona debe hacerlo? ¿El jefe inmediato? ¿La persona de recursos humanos? ¿Sí? ¿A través de quién se informa para que se dispare o se active este proceso de... ¿Y quiénes son las personas en cada caso o en cada proceso de recepcionar todos estos elementos que deben de retirar esos accesos, ya sea a sistemas de información, a información confidencial o a áreas críticas de la compañía o a áreas de la compañía en términos generales? Y que todo esto tengamos unos formatos. Generalmente lo que manejan las compañías son una checklist, una lista de chequeo con los pasos a seguir, donde al final firman las personas que han recepcionado todo
lo que deba de entregar el colaborador o ex colaborador y la firma del colaborador entregando a conformidad. Esto incluso no solamente por el operador económico autorizado, sino por salud de sus procesos para que más adelante el colaborador no vaya a generar algunas demandas o alguna queja relacionada con que no se hizo, no se le entregó o no se ejecutó el proceso. Entonces es importante que nos queden los registros y que el procedimiento contenga todos estos pasos que estamos mencionando. Pero adicionalmente, ok, esa persona se retira y generalmente se da cuenta el jefe directo, los compañeros de área más cercanos, los compañeros de proceso más cercanos, pero es importante que establezcan en ese procedimiento cómo informo a las otras partes interesadas. Por ejemplo, las porterías. Por ejemplo, si era una persona comercial, entonces los clientes. Si manejaba proveedores, entonces esos proveedores o socios comerciales. Si manejaba de pronto tenía firmas de representación legal, es decir, si tenía alguna injerencia sobre decisiones, si firmaba documentos públicos de la compañía, si firmaba contratos, si firmaba órdenes de compra, si firmaba facturas, etcétera, etcétera. Empiecen a pensar en todos esos escenarios e informarle a quienes corresponda que esa persona ya no está más vinculada con el parque industrial y que ningún documento firmado o correo electrónico o similar pues va a tener alguna validez. Eso es importante que quede evidencia de cómo se notificó. Ahora que mencionaba, por ejemplo, correo electrónico, entonces hay que pedirle a las personas de TI que retiren las claves de correo electrónico hoy en día, que todo está en la nube, que todo se puede hacer a través de la web sin tener que tener conexión a una IP fija, entonces es importante que esas bajas se hagan de inmediato, que esas claves se cambien, que se migre esa información de esos correos al correo del jefe mientras se define quién lo reemplaza, o que la persona que lo reemplaza pues haga el cambio de las claves pertinentes para evitar este tipo de situaciones que nos pueden llevar a fugas de información o a otro tipo de situaciones que le hagan daño al parque industrial. Bueno, si quieren, recuerden que si quieren hacer comentarios, adiciones, sugerencias, preguntas, pues lo pueden hacer ahí a través del chat o activar su micrófono para hacer alguna pregunta sin ningún inconveniente. Por ejemplo, entonces aquí hay un caso de una persona que obtuvo 3 años de prisión, que estaba robando y revelando información de su empresa. Entonces es importante poder tener esas cláusulas firmadas que nos blinden frente a esas situaciones. ¿Listo? Eh, quiero devolverme un poco para poderles sumir. Entonces, hemos hablado en este momento de que hemos de tener procedimientos documentados en donde tengamos todas las validaciones del caso para verificar antecedentes del personal que vamos a contratar y que nos queden los debidos registros y lo que hemos conversado. Pero adicionalmente tengo que tener en ese procedimiento o en otro, como lo considere sistemas de gestión al interior de sus compañías, de sus parques, entonces debe de tener un procedimiento también que me diga esas validaciones de antecedentes, cómo las voy a realizar con el personal que ya tengo contratado y cómo lo voy a seguir haciendo de manera periódica. Y cómo voy a realizar entonces también los tests antidoping. Y acá estamos viendo, acabamos de pasar, qué voy a hacer o cómo voy a desarrollar un procedimiento para dar de baja al personal teniendo en cuenta el registro de la información, cómo me hace entrega de los elementos, documentación, claves e información que esa persona manejaba, pero adicionalmente cómo voy a hacer yo para informarle a las demás partes que esa persona ya no está vinculada con nosotros y que cualquier situación relacionada con él
pues la empresa no tiene ningún nivel de responsabilidad. Ahora, ¿cómo administro entonces mi personal? Lo que me habla la norma frente a la administración del personal, el operador económico autorizado. Me dice que debo de tener un listado de todos mis empleados, y creo que esto no solamente por operador económico autorizado, sino por niveles de organización, las compañías así deberían hacerlo. Yo creo que es higiénico y es saludable tener un listado de empleados propios o subcontratados. Y aquí me voy a detener un poco, perdón, en un momento hago un paréntesis, pero recordemos, y lo estábamos mencionando, ¿cómo hago con esos socios comerciales que me están entregando a mí personal, que de una u otra manera yo lo puedo categorizar como crítico? Entonces, hablábamos de las compañías de seguridad, o que ustedes tengan tercerizado el personal de mantenimiento o ese tipo de cosas. Es importante que en el proceso de socios comerciales ustedes con sus socios comerciales, que ellos van a garantizar que esas personas, o que ellos van a realizarle a esas personas por lo menos el mínimo de requisitos y de verificación de antecedentes que ustedes también le están realizando a su personal crítico, porque no puede ser que ustedes hagan un esfuerzo importante en la vinculación de personal, en temas de recursos, de tiempo, de validaciones, pero que ustedes estén permitiendo o que no lo tengan controlado ese tipo de situación a sus socios comerciales, y que ustedes, por ejemplo, el 40 o el 50 o el 60% de la planta de su personal sea subcontratado. Entonces, pues digamos que el esfuerzo de una u otra manera se está perdiendo. Entonces, suscriban acuerdos con sus socios comerciales, incluso suscriban no solo acuerdos, sino que determinen cuál es en el proceso de selección de ese socio comercial, qué es lo que ustedes le exigen que él tenga con ese personal que le suministre, obviamente teniendo la proporción de la situación, y es decir, que ese personal pues sea crítico. Ahora bien, podríamos estarnos preguntando, ¿y si mi personal es crítico, no lo puedo hacer? Sí, sí lo puedes hacer. Lo puedes hacer, lo que pasa es que, pues, hablando de la eficacia del uso del recurso, pues no tiene sentido que le hagamos un estudio tan exhaustivo a todos, pero sí determinen a su personal en general que le verifico un mínimo de requisitos, y a mi personal crítico pues le incremento los controles, y eso me lleva a que le incremente los requisitos. Tenemos por acá una pregunta, permítame un instante. Nos dicen cuáles serían esos procesos mínimos. Cuando hablamos de procesos mínimos, estamos hablando de como la validación de los requisitos del personal. Ah, ok, requisitos, efectivamente. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de homologar Colombia-México. Lo mencionábamos al inicio. Entonces, por ejemplo, es validar lista FAC. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos en la página web de la policía, se digita el documento de identidad, la cédula de ciudadanía, y eso nos arroja si la persona tiene procesos judiciales en curso, o ha tenido o ha estado vinculado con alguna situación de tipo judicial, ¿ya? Y eso nosotros hace muchos años lo llamábamos el pasado judicial, y hoy se llama la verificación de antecedentes judiciales. Otro documento u otra base de datos que verificamos es la Contraloría y la Procuraduría, para validar que esa persona no se haya visto o no esté envuelta en investigaciones de corrupción con el Estado y con las empresas privadas, por ejemplo. Otro documento que se verifica es, en algunos casos no siempre aplica, esto nosotros le llamamos la consulta de CIFIN o de data crédito, y esa consulta nos permite identificar el nivel de endeudamiento que tiene esa persona, y si esa persona pues es correcta con sus pagos, paga de manera mensual, o cuáles son sus hábitos como de crédito.
mejor, y eso nos permite, por ejemplo, en casos críticos que vayan a manejar recursos, permite a las compañías identificar pues que si es una persona que tiene una situación económica difícil, pues digamos que es más propensa a prestarse para recibir plata por debajo de la mesa o para ilícitos de esa manera. Otras son las pruebas poligráficas, pues que ese ya no es tan requisito mínimo, sino que ya ese puede ser para los críticos, pero no necesariamente, sí, por favor, no quiero que piensen que AES está diciendo que hay que hacer visitas, pruebas poligráficas. Es una muy buena práctica, pero en ninguna parte el operador económico autorizado no lo exige. Es simplemente una buena práctica que muchas compañías lo han adoptado, sino que tiene un costo importante y no se le puede aplicar a todo el mundo, pues precisamente por el costo. Otra metodología de validación es la verificación de referencias laborales y de referencias personales, ¿sí? Llamar a sus anteriores empleos, sino que ahí nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos unas restricciones de que no se puede dar malas referencias de la persona, entonces pues a veces no cobra mucho valor esa ayuda. Digamos que esos son algunos ejemplos. Ya con la visita domiciliaria y los estudios socioeconómicos, me parece que se logra una validación muy interesante porque incluso en las visitas domiciliarias se tiene contacto con su vínculo familiar directo o primario y ahí uno se da cuenta un poco de quiénes son las personas con las que vive, cómo es su relación con ellas. Pero en la visita domiciliaria que se me escapó, se los al inicio, hay un valor, una información importantísima y es el entorno, ¿sí? En que ustedes le llaman, a los barrios ustedes les llaman de otra manera, bueno, en qué localidad vive, ¿cierto? En qué comuna vive, quiénes son las personas de su entorno socioeconómico o social que lo rodean. Este es un barrio que tiene algún antecedente que es como de personas que han estado en la cárcel o es un barrio con una influencia de grupos al margen de la ley o puedo hablar con sus vecinos y preguntarle a esa persona, pues, cómo se comporta, si es buen vecino, si no es buen vecino, si tienen... Esos son, digamos, que algunos de las estrategias que uno asume para validar personal, entre otras. Entonces, tener un listado de esos empleados, pues obviamente esto no tiene ningún inconveniente. Tener un listado de los empleados, tanto propios y subcontratados. Y ahí fue donde llegamos al tema de cómo hacer que esos socios comerciales trabajen en pro de, de la seguridad con nosotros y exijámosle por favor a los socios comerciales que también le hagan esas validaciones al personal y que nos permitan a nosotros incluso participar o que les permitan a ellos participar en algunas actividades relacionadas con seguridad en la cadena de suministro. Todas las afiliaciones de ley, todo el tema de salud, ¿cierto? Que esa persona pues esté totalmente afiliada al sistema de salud que sea que le aplique. Mantener una base de datos actualizada y aquí es muy importante. Hablamos de cómo garantizar que las personas que están contratadas conmigo durante un tiempo, yo les estoy haciendo esas validaciones de seguridad, pero también me interesa saber que esas personas actualicen sus datos porque pues hoy en el mundo moderno es fácil que las personas se casen, se separen, tengan diferentes parejas, tengan hijos, o que vivan inicialmente con sus padres o que vivan solos y después consigan una pareja. Entonces es importante que mantengamos actualizada la base de datos de nuestros empleados con una información mínima que es la información personal y la información familiar. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos diseñar un formato de actualización de datos, preferiblemente que se haga de manera anual, incluso se puede hacer anual o bianual, eh, preferiblemente anual, sino que cada 2 años se va a juntar con los estudios socioeconómicos, las visitas domiciliarias y esto,
Entonces ese formato debe decir pues nuevamente el nombre, la identificación, la dirección, porque pudo haberse cambiado de residencia, el grupo familiar con el que vive, entonces relacionar nuevamente cuáles son las personas que viven con él, sus teléfonos, si ha tenido un cambio de escolaridad o ha progresado en sus estudios, o ha graduado de alguna formación, entonces que pueda relatar eso. Y eso nos permite tener actualizada nuestra base de datos y es importante que esta información tenga foto actualizada del personal y huella digital. Pues que la huella digital no cambia, pero pues de una vez le ponemos huella digital a ese documento. Si tenemos algún documento de manera oficial, por ejemplo, en Colombia la cédula de ciudadanía tiene foto y huella, pero la foto no es actualizada, se toma cuando se es mayor de edad a los 18 años y ya pues de los 18 a 20 años después, pues las personas podemos haber cambiado mucho. Entonces la foto sí se actualiza, pero la huella se deja allí porque tiene huella, entonces digamos que ese requisito de que debe tener huella lo cumplimos con ese documento. Si ustedes tienen un documento similar o algo donde puedan tener la huella, pues ese documento les puede servir, si no, cada vez que la persona de sus datos, pues debe tomar nuevamente su huellita. Entonces, ese documento debería de estar en el expediente del colaborador. El contrato, entonces, es importante mantener actualizado nuestro contrato. El contrato generalmente se firma una sola vez, o sea, hay cambios pues en roles y responsabilidades, se puede hacer a través de otros medios o a través del contrato. Si firmo contrato periódicamente, como les mencionaba yo al inicio, los ejemplos que tenemos acá en nuestro país, pues entonces de una u otra manera con esa actualización de contrato puedo generar la actualización de datos. ¿Listo? Y tener en cuenta cuáles son esos terceros con mi colaborador, su grupo familiar. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna otra duda, pregunta, aporte, comentario? Bueno, muy bien. Sigo pendiente del chat si tienen algún otro comentario. Miremos entonces el tema de capacitación. ¿Qué nos dice la capacitación? Nos dice que tenemos que tener unos ejercicios de capacitación y de concientización sobre las amenazas que la organización, en este caso el parque industrial, ha establecido. ¿Qué nos dice entonces el requisito del operador económico autorizado? Que debemos de haber documentado un programa que nos permita generar conciencia en el personal sobre las amenazas. Creo que de las cosas más difíciles que hay cuando se trabaja con personal es generar conciencia, porque la generación de conciencia no se hace, no se vende, no se enseña en ninguna universidad y es un proceso más de sensibilización hacia el personal y si manejamos grandes cantidades de personal, pues el tema se hace muy complicado. En nuestros procesos de selección, seguramente los psicólogos de selección y de contratación y el personal de recursos humanos podría diseñar algunas pruebas o podría tener unas pruebas en donde permitan validar algunas características de personalidad y aptitudes que nos permitan identificar si esa persona es adaptable y es posible concientizarla. Pero en fin, lo que nos dice la norma es que tenemos que tener un documentado, un programa. Hablábamos al inicio, cuando estábamos haciendo el preámbulo, que un programa es un documento debidamente establecido que, entre otras cosas, me debe de permitir establecer unas actividades que voy a desarrollar en unos tiempos con unos recursos. Pero es importante que ese programa de concientización quede planeado y quede establecido de tal manera que no necesariamente yo cada año lo deba de cambiar. Entonces puedo determinar un objetivo, unos objetivos de ese programa, puedo determinar un alcance y puedo determinar unas actividades. Es importante que esas actividades tengan una descripción de cuál es el objetivo de esas actividades. No lo
¿Nos escuchó? Hola, ¿ahí me están escuchando? Hola. Ok, creo que fue un tema de los audífonos, tal vez. ¿Me escuchan bien así como estoy? ¿Y ahí? ¿Me escuchan de nuevo? Por favor, me confirman si ahí me están escuchando. Hola, listo, perfecto. Vamos a continuar. ¿Quién sabe qué pasó un momento con el audio? Ok, perfecto. Entonces continúo. Les mencionaba entonces que el programa de concientización pues es un programa con una serie de actividades que inclusive lo podemos generar con el programa de capacitación, ¿sí? La capacitación, tengámoslo en cuenta, y la concientización no necesariamente es un ejercicio de tipo magistral y generalmente, por lo menos en el entorno que conozco, creemos que la capacitación de la única manera que se desarrolla es de manera magistral, es decir, un yo hablando todo el tiempo, ¿cierto? Explicando. Y esa es una manera, y es una manera muy buena cuando yo quiero impartir unos conocimientos puntuales, pero no es la manera de generar conciencia. La conciencia se genera a través de experiencias mucho más, como su nombre lo dice, vivenciales, ¿cierto? Que nos permitan a nosotros y a la gente llegar como un poco a lo profundo de esa sensibilidad de identificar las situaciones. Entonces, lo que nos dice el operador económico autorizado es que este programa debe de ser acerca de las amenazas. Ustedes pueden incluir cualquier otro temario relacionado o inclusive pueden tomar este programa de capacitación y de concientización, alinearlo a actividades de sus otros sistemas de gestión o el programa de capacitación que ya tengo. Importante entonces que se definan esas actividades, incluso si ustedes lo incluyen dentro de un gran plan de capacitación de sus otros sistemas de gestión, le pueden incluir una columna o alguna parte donde hable de a qué procesos o a qué sistemas de gestión apuntan. Pero bueno, eso son prácticas y metodologías. A lo que iba es que debe hablar sobre las amenazas, ¿cierto? Y ustedes inicialmente debieron de haber generado una matriz, una evaluación de riesgos, que lo hablábamos también en la capacitación de socios comerciales. Y esa matriz de gestión de riesgos, esa matriz de evaluación de riesgos me da un input para todo mi sistema de seguridad en la cadena de suministro. Y me da un input porque a partir de los riesgos es que yo lo debo de gestionar, si no, no tendría sentido. Por lo tanto, en este caso de seguridad de personal no es la excepción. Entonces, debo de, con base en esas amenazas y esos riesgos que he identificado en nuestra matriz de riesgos, debo de determinar cuáles son aquellos más críticos o cuáles son aquellos que me generan mayores impactos y a partir de ahí establecer un programa que permita que las personas conozcan cuáles son los riesgos, identifiquen cuáles son esos riesgos, cómo yo, trabajador con un rol puntual en un proceso, tengo impacto sobre la gestión de ese riesgo y cómo yo también, trabajador con un rol específico, tengo impacto sobre el control para mitigar el impacto de ese mismo riesgo. Entonces es importante establecer eso, sin embargo, no significa que solo vamos a dar concientización o capacitación en los riesgos más importantes o más críticos. Pues obviamente a eso les doy prelación, les doy relevancia, pero hay otros riesgos que pueden estar vinculados, que no me generan un mayor impacto, pero que hay un área tal vez a la que le golpea muchísimo.
¿A todos los colaboradores les dicto las mismas capacitaciones? No necesariamente. Cada proceso o cada persona o cada colaborador que se desempeña en determinados procesos tendrá una injerencia diferente en ese nivel de riesgo. Por lo tanto, de esa misma manera debe ser la proporcionalidad con que yo lo capacite, por un lado. Pero por el otro también podemos vincular los riesgos asociados naturales o a otro tipo de riesgos como los riesgos de seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo, y podemos hacer un mix muy interesante. Entonces, con base en esos riesgos, podemos generar nuestro programa de capacitación y de concientización. Adicionalmente, como les decía, una manera de generar conciencia es a través de experiencias mucho más vivenciales. Entonces, cuando hablamos de vivenciales, es que podemos incluir aquí simulacros y ejercicios prácticos, algunos avisados, algunos no avisados, dependiendo obviamente también de la magnitud, de tal manera que yo ahí pueda identificar el manejo de la concientización de mi colaborador. Me explico. Una compañía, ustedes han determinado, por ejemplo, que uno de los riesgos más relevantes es la intrusión, es decir, que una persona no autorizada y no deseada ingrese a sus instalaciones de manera irregular. Entonces, ustedes han establecido un protocolo de cómo actuar en ese caso. Lo que han hecho con ese protocolo, además de diseñarlo y establecerlo, es divulgarlo a las personas que están involucradas en ese proceso. Por lo tanto, entonces ustedes generan durante el año 1 o 2 o 3, los que ustedes consideren y sus recursos pues se los permitan, la intrusión de un extraño. Y cuando ustedes desarrollan el ejercicio de la intrusión de un extraño, ponen a prueba no solamente a la persona para saber cómo actúa, sino que ponen a prueba su protocolo y ahí se dan cuenta si su protocolo está establecido de una manera correcta o le hace falta algo que ustedes no lo habían visto, pues porque nunca les había pasado. Avisado o no avisado, pues vuelvo y les digo, dependiendo de la magnitud. Hay situaciones que uno quisiera que fueran no avisadas y sería un excelente ejercicio, pero también se puede prestar de manera no avisada para que puedan suceder situaciones que se nos salgan de las manos. ¿Qué tal que o tengamos un colaborador muy proactivo y termine increpando a una persona que está haciendo un acceso no autorizado y termine un herido o una persona con unas lesiones que nosotros no quisiéramos? Entonces hay que saber en qué manera lo hago avisado y de qué manera no lo hago avisado. Otra situación, hacer un ejercicio con alguno de las empresas que están instaladas en su parque y hacer un ejercicio de paquete sospechoso, dejar un paquete sospechoso o enviarlo a las instalaciones de esa empresa, obviamente con el debido consentimiento de la gerencia y de quien corresponda, y ver cómo actúan en ese caso y cómo se activan los protocolos o una posible contaminación, ¿sí? Ese tipo de situaciones nos permiten a nosotros, como se los decía, no solo evaluar el nivel de conciencia de las personas y que las personas están interiorizado el procedimiento y el cómo actuar, sino que también me permite poner a prueba el protocolo, porque no debería yo esperar a que me suceda una situación indeseable para poner a prueba mi protocolo. La idea es que nunca lo tenga que poner a prueba en tiempo real y de manera real, por lo tanto debo de garantizar que constantemente estoy revisando. ¿Qué debería pasar de suceder con estos ejercicios? Pues con estos ejercicios lo que debería de suceder es que al final del ejercicio nos deberíamos de reunir todos y hacer un ejercicio de verificación con mis empleados, de retroalimentación, cómo te sentiste, cómo consideras que estuvo el ejercicio,
¿Qué crees que pudo haberse mejorado? Ver los resultados, obviamente no desde el punto de vista subjetivo de las personas, sino de tiempos, en cuánto tiempo creíamos que íbamos a responder, en cuánto tiempo ejecutamos el protocolo, y ese tipo de interiorización, porque de ahí nos salen unas lecciones aprendidas y probablemente unos planes de acción. Pero se los quería ilustrar porque es importante saber que esa es una forma de generar conciencia y de verificar que se generó conciencia. ¿Ya? Les mencionaba también que la capacitación no es solamente la capacitación magistral, sino que hay otras formas de capacitar. Además, porque no se cuenta siempre con el tiempo para tener varias personas de un mismo proceso sentadas durante 2 o 3 horas escuchando una charla. Entonces existen los folletos, pero los folletos solos no funcionan. Los folletos solos no funcionan porque las personas no los leen. Entonces, ¿cómo garantizo yo que la persona lea un folleto? Le digo que le entrego el folleto, que tiene un tiempo, un determinado tiempo para que lo lea, lo estudie, y que en el término de tiempo le voy a entregar un quiz, un test, una evaluación para que la diligencie rápidamente y me la devuelva. ¿Requiere un poco de carga operativa para la revisión? Sí. Otra opción es, ustedes conocen muy bien nuestro campus virtual, es hacer capacitaciones de ese tipo donde la persona autogestiona su capacitación. Esta herramienta que tenemos nosotros, hay unas versiones free, no necesariamente genera unos costos adicionales, pero pues sí hay debe haber una persona detrás de ella administrándola. ¿Listo? Otra manera de hacer que las personas lean, es decir, las personas con mayor calificación en esas evaluaciones de la capacitación van a tener o van a participar en una rifa de un premio, o van a ser parte de un premio. Un tema que empiece a vincular a la gente y que la gente deje sentir que la capacitación es aburrida, que la capacitación le quita tiempo en su jornada diaria, sino que entiendan que eso les va entregando. Podemos hacer, acá le llamamos gincanas o carreras de obstáculos, es decir, que en un día especial que ustedes realicen, una jornada de bienestar, logren que las personas lleven unas pistas, los lleven a unas conclusiones, y créanme que las personas aprenden mucho más de manera experiencial y vivencial que escuchando a otro hablar, que es importante, ¿sí? Pero solamente en unos temas, en los temas en que yo necesito conciencia y no solamente transmitir conocimiento, es ahí en el tema de conciencia donde lo que vivo es lo que más recuerdo, ¿sí? Esos temas experienciales son los que más recordamos. Entonces, cuando hablábamos ahorita de los protocolos, pues previamente esos protocolos que yo voy a poner a prueba con un grupo de empleados, pues son esos protocolos que yo previamente debo de haber establecido, diseñado y divulgado. Y es muy importante que cuando establezcamos esos protocolos nos trabajemos en equipo y vayamos de la mano con personas expertas, obviamente los expertos del proceso y algunos asesores, pero tengamos en cuenta a los colaboradores, porque cuando los logramos tener en cuenta y los logramos participar de este tipo de situaciones, ellos generan mayor empoderamiento y mayor representación y mayor vínculo con ese protocolo. Pero adicionalmente es importante que sepan en caso de cualquier situación, y aquí habla de cómo denunciarla, pero además de cómo denunciarla, porque la denuncia está más orientada como a situaciones irregulares y eso no está mal, está muy bien, pero que esos procedimientos que están establecidos yo sepa también cuál es el protocolo de comunicación, a quién debo informar de primera mano y cómo sigue la comunicación al interior de la organización en torno a esa situación especial que se está presentando. Me explico. Si yo he establecido un protocolo para el tratamiento de paquetes sospechosos, cualquier persona de la organización está en capacidad de encontrar un paquete sospechoso, por supuesto, porque un paquete sospechoso puede estar en cualquier parte de la organización. Entonces, cualquier persona que se lo encuentre debe de saber a quién debe de comunicar de primera mano y debe saber qué hacer. Y adicionalmente al interior de la organización debe estar establecido quién es esa persona que recibe la información de primera mano. Digamos que es el jefe directo.
Y ese jefe directo, ¿a quién debe de informar? Digamos que a jefe de seguridad. Y ese jefe de seguridad, ¿a quién debe de informar? ¿A qué autoridades? Y hasta dónde la legislación de su país y hasta dónde la acción policíaca o investigativa debe de entrar a hacer curso de ese proceso de comunicación. Si yo estoy en un lugar, debo de conocer cuáles son los centros hospitalarios y de salud más cercanos, cuáles son las inspecciones o jefaturas de policía más cercanas. Y ese tipo de situaciones las debe de conocer el personal de la compañía, pero deben de estar previamente descritas en su procedimiento y en su protocolo, porque, insisto, todos los días no nos encontramos paquetes sospechosos, por lo tanto no es algo que repetidamente estemos viviendo y como repetidamente no estamos viviendo no lo tenemos memorizado tampoco. ¿Listo? Y alguna otra capacitación adicional relacionada con los accesos y salidas a las instalaciones, por eso les hablaba que es muy importante que los socios comerciales estén vinculados en todo este proceso. Pídale a su empresa de seguridad que le hable de cómo realizar un control de acceso, cómo detectar extraños, cómo increpar o cómo acercarse a una persona no identificada deambulando por las instalaciones del parque, cómo debería yo, colaborador, ir a atender esa situación o cómo debería yo acercármele a esa persona a hablar. Entonces, es muy importante que tengamos eso claro. Entonces, ¿qué debemos de tener? El programa de capacitación del que ya hablamos, informativos sobre seguridad, entonces aquí entran los pegables, los volantes, aprovechen si tienen carteleras, las carteleras informativas que tengan, página web, si tienen periódicos, si tienen revistas, si tienen informativos, pues incluyan esa información allí. Si ustedes creen que deberían de tener vinculadas en esa información a clientes, socios comerciales, proveedores, pues incluyanlos, sin que tengan tanto nivel de información, porque pues si ustedes divulgan sus protocolos, pues el malo o la persona que quiere hacer daño lo va a conocer, pero lo que ustedes consideren pertinente que deben de saber partes interesadas, háganlo saber. ¿Cómo denunciar? ¿Quién debe denunciar? Por favor, procuren que esas denuncias puedan ser de manera anónima. Cuando las denuncias no son de manera anónima, siempre tenemos miedo a las represalias, entonces es importante que haya un canal de denuncia de manera anónima si es que me estoy enterando de conductas irregulares de alguien al interior del parque industrial. Y la capacitación al personal de seguridad en el parque, donde le hablen de integridad de la carga, de conspiraciones que se puedan dar al interior del parque, de los controles de acceso y un programa de concientización sobre alcohol y drogas y los registros. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. Les decía yo, el personal de seguridad, si usted no la va a dictar, entonces que su proveedor de seguridad la dicte al personal, pero que de una u otra manera le garantice a usted que ese personal que está en sus instalaciones como personal de seguridad tiene ese conocimiento. Entonces, que esos registros de capacitación, esos certificados de capacitación, usted los tenga. Pero adicionalmente, entonces, genere un programa de concientización sobre drogas y alcohol. En Colombia existe un decreto, que se me escapa en este momento el código, que nos obliga a todas las compañías a que se tiene que tener un programa sobre concientización de alcohol y drogas, y que la persona que encontremos positiva en estas pruebas que estamos haciendo no debe ser despedida, sino que debe ser vinculada a un programa de rehabilitación. No sé si ustedes en México lo tengan de esa manera similar, pero adicionalmente, no solamente programa de concientización sobre drogas y alcohol, sino también de prevención. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenirlo? Para que nuestros colaboradores no entren o no se vean afectados por este flagelo. Y pues que todo esto tenga los debidos registros de todo esto que estamos haciendo para que tengamos la trazabilidad y podamos demostrar todo el trabajo y todo el esfuerzo que estamos desarrollando. Entonces,
nuestro programa de capacitación, como se los había mencionado, de tener una descripción, una frecuencia de unos tiempos, una periodicidad en que se va a realizar, debe mantenerse actualizado con base en lo que estoy realizando. Puede ser que yo hoy haya realizado algo que ya pierda validez a través del tiempo, entonces debo de generarle las actualizaciones. Y cómo he documentado la participación de mis colaboradores y cómo se va a seguir fomentando con los empleados, que es más parte del programa de concientización. Bueno, eso era lo que tenía por contarles hoy. Quiero resumirles que hemos revisado procedimientos o que hemos hablado de cómo establecer metodologías en nuestros procedimientos para la verificación de antecedentes en la selección del personal. Pero también cómo esas metodologías las voy a desarrollar con el personal que ya tengo vinculado de una manera periódica y frecuente. Hemos establecido entonces unos procedimientos para dar de baja al personal y cómo hacemos para que todas las partes que tengan que enterarse se enteren y para que ese colaborador que se está dando de baja tenga la información y entregue la información, los recursos y todo lo que él maneja al interior de la organización. ¿Cuáles son los requisitos o las estrategias para administrar mi personal? De que los debo de tener todos los registros de las personas, ¿cierto? Que son los requisitos mínimos también que debo de tener y cómo ese personal que he determinado como crítico puedo establecer unos criterios para mantener seguro ese personal y con unas condiciones, unos requisitos de una categoría mayor al personal estándar. Y finalmente hemos hablado de la capacitación y la concientización de nuestro personal, no solamente crítico, sino que esta capacitación y concientización debe estar relacionada con la gestión de riesgos, el nivel de riesgo que manejamos al interior del parque y cómo esto me termina desglosando unas necesidades de capacitación para unos procesos con unas que para todos los procesos no voy a dar las mismas capacitaciones, pero que sí hay unos elementos comunes para todo el personal a nivel de la organización y unos tips y metodologías del mercado de cómo genero conciencia o cómo puedo validar la generación de conciencia a través de ejercicios vivenciales y experienciales. Quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Creo que esta sesión igual ha sido grabada para quienes llegaron tarde, entonces la puedan escuchar nuevamente. Ya saben que las ayudas se encuentran en nuestro campus virtual, al igual que se va a colgar la evaluación en el campus virtual. Agradeciéndoles, como siempre, por permitirme compartir los conocimientos y compartir y pues ya seguirán con la programación el próximo viernes con nuestro presidente ejecutivo, el señor Carlos Farfán. Si no tienen dudas o preguntas, pues agradezco mucho su atención y siempre su participación. Un placer saludarlos.